Posibilidades de ser otros y con otros para construir mundos posibles. De eso se ha tratado siempre la creación colectiva y quizás sea ese el rasgo que más le ha interesado a Claudia Girón, quien es psicóloga y activista para construir desde el arte un puente para la reconciliación. Uramba es una obra que habla de la juntanza o significa juntanza y justamente junta a actores del conflicto armado colombiano, personas que pertenecieron a grupos armados al margen de la ley, el Estado como victimario y personas que han sido violentadas a causa de la violencia de este Estado y del conflicto nacional. Uramba habla de un país que está fragmentado como un vidrio o un espejo roto, y en él podemos ver las fisuras y las heridas de la guerra y por otro lado el tejido social que ha intentado reconstruir este país para construir una era de reconciliación y paz. Bienvenidos al último capítulo de la Juntanza Teatral, hoy con Claudia Girón. Bueno, yo soy Claudia Girón, me llamo Claudia Victoria, pero no me dicen Victoria, sino muy pocas personas. Vicky me dicen algunas personas. Eh, Soy psicóloga de la Universidad de los Andes. En la Universidad de los Andes trabajé en el grupo de teatro estudiantil los 5 años que duró mi carrera, mi formación, y siempre me ha apasionado el teatro como una posibilidad muy grande. Como psicóloga, pues me parece que se combina muy bien el trabajo de interpretar otros personajes, de desplegar posibilidades de ser a través de la creación con otros y de otros, para inventarse otras posibilidades y bueno, arriesgarse a crear colectivamente mundos posibles. Entonces siempre he estado pues en este campo. Desde chiquita me gustó el teatro, la escritura de guiones, bueno, y estudié psicología porque creo que vale la pena ahondar en las profundidades de los seres humanos, en la dimensión cultural, en un país como el nuestro, para tratar de entender esas relaciones entre el pensar, el sentir y el actuar de los pueblos. Este es un país supuestamente, bueno, la Constitución lo dice, multiétnico y pluricultural, y sin embargo pues hay muchas cosas que actuamos sin ser conscientes del contenido pluricultural que está debajo de cada cosa que hacemos, y sin embargo la racionalidad que hay es una racionalidad que niega la diversidad. Entonces pienso que el ejercicio de crear y de ampliar el universo de sentido implica pues ser más consciente de las pautas culturales que tenemos que destejer para ser mejores seres humanos a nivel colectivo e individual. Entonces en ese momento los jóvenes nos empezamos a unir, a hacer grupos de estudio sobre Foucault, que era pues el tema de moda, planteándonos cómo vivir en un país que siempre ha vivido en guerra, pensando pues que la paz es posible, que la paz pues no es ausencia de conflicto humano, porque eso es inherente a lo que somos, sino ausencia de conflicto violento. El conflicto no tiene por qué ser sinónimo de violencia. Entonces, bueno, yo siempre estuve metida en ese mundo de lo político, y cuando fue informal, el proyecto empezó a llamarse Opción Colombia en los Andes. Luego ya se convirtió, pues se formalizó y se volvió una ONG, ahí ya yo no estaba, pero al principio pues Opción Colombia era una crítica. Nosotros teníamos un eslogan que decía: los Andes de frente a Monserrate y de espaldas al país. En esa época conocí a Iván Cepeda, que él era profesor de la Javeriana, y nos enamoramos, nos casamos. Antecitos del matrimonio asesinaron al papá de Iván Cepeda, que era Manuel Cepeda Vargas, de la Unión Patriótica, el último senador, y fue muy impactante. Pues para mí, digamos, como que mi historia personal se partió en dos, después de entender que Manuel Cepeda fue el asesinado número 2444 de una colectividad política legal que surgió de un acuerdo, y a esa gente la empezaron a matar. Y pues yo no era de ese partido, pero en la época en que empecé pues a tener ganas de votar y asumir pues que era ciudadana, que podía votar, mataron en esas elecciones a los 4 candidatos que había para votar, que eran Pardo Leal en el 87, luego Galán en el 89, luego mataron a Carlos Pizarro León Gómez de la Alianza Democrática M19 y a Bernardo Jaramillosa de la Unión Patriótica. Y eso fue pues como, pucha, para nuestra generación fue una cosa impactante. Pues piensen ustedes ahora como jóvenes, ¿qué sería que mataran a todos los del pacto histórico si uno quiere votar por el pacto histórico? A Francia, a Petro, bueno, no, poco Madera, Dios mío, a Petro, a Camilo,
y Arelis, que los mataran los 4 y que la gente dijera, bueno, entonces, ¿por quién votamos? Entonces sube cualquiera de los que siempre quieren estar en el poder. Y en ese momento fue pues como un golpe muy fuerte. Luego pues subieron al que dijo el hijo de Galán y como que los jóvenes quedamos pues como muy inquietos. Fue muy doloroso ese momento, ese hito de la historia, y nosotros pues ya estábamos haciendo teatro político en los Andes. Nosotros teníamos como una mirada, bueno, qué hacer, cómo comunicar. Y luego cuando yo empecé a trabajar, bueno, ya cuando me casé con Iván Cepeda y asesinan a mi suegro, nosotros empezamos a trabajar desde el punto de vista también de las ciencias sociales. Iván es filósofo. Empezamos con Conciencias a hacer un proyecto de investigación sobre el tema de la impunidad, sobre el tema digamos, de la ausencia de empatía de la sociedad frente a esa otredad negativa que se construye cuando se crea la idea de un enemigo al que es legítimo exterminar, eliminar, aniquilar, borrar, negar. Y yo pues como, bueno, me casé con Iván y yo pasé pues como al otro lado, del margen pues de donde yo siempre había vivido, pues así hubiera sido súper rebelde. Cuando yo me voy a vivir pues con Iván, a mí pues gente me deja de hablar de la familia, el miedo pues como a ese comunista, a esa gente que han satanizado, y para mí fue pues como una beta también pues como de exploración pues de qué es en Colombia ser diferente, y digamos así no sean minorías numéricamente hablando, porque son muchos sectores que quieren otras opciones. Es un país muy fragmentado que hace pues que no sea fácil tejer entre personas incluso que piensan parecido, porque la marca de la guerra, lo que los psicólogos llamamos el correlato psicosocial de la guerra, impide que la gente piense distinto, a pensar, a sentir, a pensar en clave de guerra. Si lo que no es conmigo entonces está contra mí. Entonces nosotros hicimos un trabajo maravilloso a través del arte, pero empezamos como con algo muy sutil, que era, bueno, la narrativa en torno a quiénes eran las personas ausentes. En principio por la Unión Patriótica, porque había muchísimos, como les digo, pues 2.444 muertos y siguieron matando gente. Y nosotros empezamos a tratar de explorar quiénes eran esas personas, como papás, como mamás, como hermanos, como abuelos, como vecinos, no solo el líder o la lideresa pues emblemático, capturado pues como su memoria capturada por una visión emblemática, de alguna manera fetichista, pues que como que exprime o suprime otras dimensiones de ese ser, ¿no? No solo es el ser político, el líder social, la persona visible, sino esa persona, quién era cuando no la estaban viendo, cuando estaba en su familia. Y ahí empezamos a hacer un trabajo artístico con objetos de la memoria, en principio pues con muy íntimos, y luego empezamos a sacar a la luz pública esas historias no contadas, esos seres humanos valiosos, esos legados humanos, políticos, colectivos, y luego empezamos a invitar a gente distinta pues que no fuera de la Unión Patriótica, y empezamos a tejer, digamos, como que el tema de tejer narrativas, eso siempre ha sido pues como la apuesta, la juntanza de narrativas excluidas, de memorias disidentes, de memorias invisibles, de memorias negadas. Entonces ahí empezó ese trabajo súper poderoso, ahí empezó pues como a gestarse el performance Memoria Manos a la Obra, porque fue para mí pues como una bendición escuchar una vez en un bar a un cantante que se llama Julián Rodríguez, Granada. Entonces esta canción que se llama Estoy Solo es una narración entre chiste y chanza, llena de humor negro pero también de dolor, acerca de lo patético que es vivir en un país donde década tras década tras década a la gente la asesinan y como que se vuelve parte del paisaje, se vuelve normal. Entonces la canción habla de la soledad de las víctimas y es una historia de un señor que está diciendo que está solo en el mundo porque en los 40 le mataron a los abuelos, en los 50 le mataron a los tíos, en los 60 le mataron a los padres, en los 70 le mataron a los primos, en los 80 le mataron a los hermanos, en los 90 le mataron a los amigos, el año pasado la novia se la mataron y esta mañana se le murió el perro, pero de muerte natural. Entonces él estaba feliz por eso, porque era algo novedoso, pero de pronto cayó en cuenta pues que la guerra no se había acabado, a pesar de que pues sí, bueno, a veces alguien muere de muerte natural, alguien cercano, y es algo como un alivio, pero la muerte seguía de otros y la guerra no se había acabado.
Entonces la persona decía, estoy solo, no tengo ya ni siquiera un entierro al que ir. Y es como de humor, pero también es pues como una confrontación muy fuerte, y el tema del trabajo de duelo pues para mí siempre ha sido parte del ejercicio. Bueno, Uramba significa minga, y significan ambos conceptos juntanza. Entonces, bueno, ¿cómo nació Uramba? Fue algo efímero, pues no quiero hablar como en pasado como si no fuera posible, pero bueno, las dos puestas en escena que hemos hecho bajo ese nombre de Uramba tienen que ver con un trabajo previo que venimos haciendo desde el año 2016, un grupo de actores naturales que nos conocimos a partir de una convocatoria que hizo Casa Ensamble, que ahora es Casa de Borrero, dirigida por Alejandra Borrero. Esta convocatoria, bueno, y la Casa Ensamble, Casa de Borrero. En ese momento pues estaba en pleno auge el proceso de paz. Ese año pues se firmó el proceso de paz, pero bueno, nos empezamos a reunir desde el principio y el ambiente que se respiraba era esperanza. Entonces ahí nos conocimos 20 actores, algunos de ellos pues después, años después, que fue el año pasado, trabajamos en Uramba. Pero bueno, Victus fue la obra que se trabajó desde el año 2016 con una idea que comparte Uramba, pero digamos en Uramba la cosa se amplía. La idea que tuvo Victus fue unir 5 personas de los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN. Entre FARC y el ELN había 5 ex paramilitares de las autodefensas, 5 ex militares y policías y 5 civiles. Entonces empezaron a hacer la convocatoria. A mí me invitaron en principio a ser pues como parte de un grupo de psicólogos que iba a acompañar el espacio, que era pues como más lo que pues yo veía pues como una posibilidad. Y dentro de los grupos de personas que yo he trabajado con el performance, bueno, en otros espacios yo invité a algunas para que de pronto les hiciera la entrevista, pero las personas pues tenían miedo de participar con victimarios del ejército, de los paramilitares. Para ellos era pues como aterrador la posibilidad. Otras personas pues no tenían tiempo porque iba a demandar mucho tiempo. Otras personas pues como que no pasaron pues la prueba porque pues las veían como muy contestatarias o como muy demandantes pues como desde una postura muy empoderada. Entonces no había personas de víctimas de crímenes de Estado dentro de la primera muestra, según me contó el amigo, colega, psicólogo que fue el que me invitó al grupo, que él iba a coordinar pues ese grupo de psicólogos. Entonces yo pues yo hice la entrevista, yo dije yo quiero ser parte de los actores naturales, yo quiero hablar de mi experiencia como persona que por ser defensora de derechos humanos pues tuvo que salir al exilio. Con Iván, nosotros, con Iván Cepeda, mi ex marido, tuvimos que salir al exilio varios años a Francia, porque nos estaban amenazando, nos iban a matar a raíz del trabajo que habíamos hecho. Y cuando empezamos a hacer mucho ruido, nos tocó irnos. Entonces yo dije, pucha, yo de esto nunca he hablado, de mí, pues yo en eso he hablado pues como en círculos, en grupos, incluso en la academia, pues hablando de lo biográfico, porque para mí pues el tema de lo biográfico es fundamental a la hora de hablar de lo pedagógico y implicarse biográficamente con los estudiantes y con los otros docentes en una comunidad educativa para poder construir una biografía conjunta basada pues en el ser, ¿no? Entonces bueno, pero eso yo nunca lo había hecho pues como tan explícito en teatro, ni menos ante un público. Entonces para mí fue, yo quiero hablar del exilio, yo de eso de verdad no he hablado sino con muy pocos amigos. Yo quiero hablar de qué se siente uno estar desplazado en otro idioma, en otro país, salir del país de uno porque lo van a matar, estar en otro país como un extraño, tener uno pues como la posibilidad de que le quiten el pasaporte si es que uno se quiere quedar para defender su vida, y perder pues como esa noción de quién eres, aunque te protejan. Bueno, y nosotros pues eso no lo quisimos, nosotros estuvimos exiliados, no asilados, no pedimos el asilo. Y bueno, empezó como esa etapa poderosa de mi vida para mí, de aprender a coexistir, a crear belleza con otras personas, a llorar con los dolores de otros, cosas inimaginables que yo pues nunca había vivido ni escuchado, pues escuchar sobre todo de las personas que fueron parte de grupos armados,
de lo que significa estar en la guerra, disparar o recibir disparos, matar o tener miedo a ser asesinado, y en el marco pues de una guerra, la deshumanización, la brutalidad, pues lo que atraviesa pues la guerra como algo concreto, como algo impresionantemente denso, y pues como que esos hilos que salen pues como de esas lógicas y prácticas de guerra, pues que también atraviesan lo cotidiano en la sociedad, y cómo yo me mezclo con toda esa urdimbre de rabias, de dolores, de negaciones, de prejuicios, de estereotipos, y ver cómo los despejo cuando yo empiezo pues como a trabajar desde mi ser con otros seres. Entonces ahí surge pues esa primera apuesta, que es un laboratorio de memoria y reconciliación que dura pues hasta el año 2020, muy activo. Victus no ha muerto. Es importantísimo que en este momento la gente lo vea, ahora pues que se está cada vez haciendo más trizas la paz, que la gente vea esa apuesta, que es compleja, que no es fácil, pero nosotros logramos vernos, nosotros logramos escucharnos, nosotros logramos dar un paso hacia la comprensión de que la reconciliación no es como un punto de llegada, sino es un punto de partida, realmente es como un punto de aproximación a algo que te permite partir hacia otro lugar, y en el caso pues de la creación colectiva, pues crear conscientemente pues un diálogo entre nosotros, pero también con otros, para interpelarnos. Entonces bueno, eso fue Victus. Entonces yo les dije a algunas personas de Victus, y además pues hubo un fenómeno pues que me gustó mucho, que fue las investigaciones y las tesis, y las personas que iban de universidades a ver la obra la veían una vez, dos veces, tres veces, porque es una obra impactante. Los invito, ahora que abramos el Festival Iberoamericano en el Teatro Colón, a ver la obra. Entonces había estudiantes, había gente pues maestrías, bueno, gente que iba a hacer entrevistas, que iba a ver la obra, y pues de eso me llamaron la atención 3 trabajos. Entonces esos 3 trabajos a mí me parecieron pues como importantes ponerlos pues como al servicio pues de los actores de Victus, para que viéramos los trabajos, discutiéramos los trabajos. Y luego entonces yo dije, bueno, yo quiero invitar a estas 3 personas, algunas personas de Victus que están metidas como en cosas relacionadas con la paz, que siguen pues como activas en otros procesos pues distintos a Victus, como la mujer afro, que es una lideresa social defensora de derechos humanos del Chocó, que por eso se llama Uramba, ella propuso el nombre, Yulisa Mosquera. La otra persona que invité fue una persona que me he hecho yo muy cercana, que fue de la SAUC, Diana Gómez. Y la otra persona que invité fue Ana Milena Riveros, que tiene un esposo que fue del ELN. Ana Milena fue de la SAUC, y Martín Rangel, Ana Milena Riveros de la SAUC y Martín Rangel del ELN, que ellos se casaron y tienen un hijo, y ellos ambos actuaron en Victus, y pues me parecía súper interesante porque ellos como dupla han hecho mucho trabajo en universidades y han tenido pues como visibilidad, pues como mostrando pues como el amor como va más allá de la guerra. Diana, la que dije que es mi amiga, ella tiene una fundación con mujeres desmovilizadas que entran a prostitución, y pues como ayuda a los niños de esas mujeres. Yulisa sigue teniendo pues un lugar acá local, en la parte de la mesa de víctimas, en la parte de comunidades afro, un papel de lideresa, defensora de los derechos de las negritudes. Y a las otras personas que invité fue a Ferley Ruiz, que es, él tuvo una beca de la Universidad de los Andes, de la maestría de paz de los Andes, y era profesor en el momento pues que lo invité, como que el que más se ha cultivado en términos académicos y pues en el ámbito de paz, primero en los Andes y luego como profesor de Uniminuto de paz. Y el otro, Raúl Estupiñán, un militar maravilloso, que es enfermero, que sigue siendo parte del ejército. Él perdió su pierna con una mina antipersona, y él está trabajando cine y está trabajando documental, y es una persona pues que tiene una visión de mundo que me parece muy interesante. Entonces yo los invité a ellos, a esas personas de Victus, que éramos 6, y invité también a 2 documentalistas que trabajaron con Alejandra Borrero, que eran Liliana Merizaldi y Sebastián Rosas, que eran quienes habían estado atrás de cámara en todo ese proceso de Victus como documentalistas, y los invité, digamos, a ser parte de una juntanza para hablar
en el mismo plano investigadores, actores y documentalistas, y digamos Uramba, lo que narra Uramba es que todos somos frágiles, que todos podemos mirarnos en el espejo del otro, la obra se llama Espejos. En una sociedad fragmentada, pues el mapa de Colombia es como el icono de la obra, porque estamos en Colombia, a pesar de que pues, Miguel es extranjero, también podemos mirarnos pues, en la vulnerabilidad del mundo y ver que la fortaleza está precisamente en reconocer esa vulnerabilidad, pero también la fuerza y la dignidad del otro. Entonces lo que narra Uramba es que nadie es mejor que nadie, ni el académico, ni el extranjero, ni la persona de estrato alto, ni la persona de estrato medio, ni la persona que no ha sido armada, porque todos de alguna manera pues hemos vivido en un país profundamente roto y podemos remendarnos si nosotros somos capaces de mirarnos y de ver, por ejemplo, a través del poema, porque Uramba pues combina poema, combina música, combina danza, y la canción pues que es el hilo conductor es la canción de Estoy Solo, de Julián Rodríguez, de la que ya hablé, de las décadas, y es como una línea del tiempo donde nosotros pues podemos empezar a entender el peso de una historia que no queremos seguir cargando, pero no podemos votar pues como si fuera un fardo, sino podemos pues aprender de eso que tiene sentido todavía, que se repite, pero que podría ser una mina, digamos, o una veta de conocimiento, porque hay legados que vale la pena conservar, pero hay pesos que toca, digamos, quitarse de encima, y no se puede pasar la página de la historia sin leerla, pero entonces esa combinación de poesía con la intención pues como de mostrar la juntanza de personas, eso fue lo que hicimos, como el descalzo, la persona descalza, cada uno con su mochila, cada uno pues digamos el vestuario nuestro era cada uno tenía una mochila donde cargaba pues como las cosas que le importan, y había un personaje que era el personaje pues como el chivo expiatorio, como la víctima, el que está tirado en el suelo, al que le pasamos por encima, pero el que podemos, digamos, enterrar dignamente para poder dignificarnos. Ese era pues como el sentido de Uramba. Sí, pues precisamente el mapa representa eso, representa la fractura, pero también, digamos, la juntura, porque los fragmentos del mapa, al igual que las regiones, aunque parecieran fracturados y aunque hay brechas inmensas entre lo rural y lo urbano, entre una región y otra, digamos, hay algo más profundo que es como lo que enlaza, que es el territorio. Y el territorio pues es como esa relación con eso que somos, con esa Colombia que somos, que yo no sé, yo cuando estoy en el exilio pienso que hay algo que uno descubre cuando se va y no está en su territorio, que es muy profundo, que no se puede nombrar. Entonces yo pienso que ese territorio como fracturado pero también remendado, cuando uno va, por ejemplo, ve un paisaje y ve una montaña pues que pareciera como con retazos de verdes, es un poco matices, ¿no? Entonces más que rupturas son matices, y a nosotros nos parece muy bella esa idea de los japoneses, que se llama, y se me olvidó en este momento, creo que es Kishari o algo así, pero tengo que volver a buscar la palabra, que siempre se me olvida, pero es como la idea de cuando una vasija se rompe, cuando un artefacto se rompe, lo unen con un pegamento que tiene oro, que tiene pues como un color dorado, tiene digamos pues el metal del oro. Entonces cuando queda ya pues unidas las piezas que estaban rotas y vuelven a formar lo que antes fue, esa visibilidad de lo que estuvo roto, de lo que fue unido, es el oro, ¿no? Es como el tesoro que implica el hecho de reconstruirse, el tesoro que implica ser capaz como de levantarse siempre y volver a darle forma pues a la vida. Entonces aunque la vida ya no sea la vida igual, es una vida pues donde se valoran las arrugas, sí, las cicatrices del cuerpo, las marcas de la historia, es como esas marcas pues que no se pueden negar, al igual que cuando uno remienda y se alcanza a ver pues como el remiendo, y no necesariamente hay que tapar el remiendo siempre para que la pieza sea bella. Entonces un poco el mapa de espejos es que a veces no nos podemos ver entero,
enteros en una nación tan fragmentada, pero que también somos todos esos pedazos. Entonces el drama de no podernos ver enteros, cuando nosotros negamos lo diverso, cuando nosotros escupimos, digamos, en nuestras raíces y decimos indio patirrajado y esa india asquerosa, y utilizamos el concepto de indio o india para hablar en términos despectivos de algo. Y es como negar que nosotros tenemos sangre indígena y que nosotros somos esa diversidad. Nosotros hablamos una lengua que es un tesoro, que es importante, pero nosotros no conocemos casi ninguna lengua de los pueblos que están vivos. Y hay pueblos que se han ido muriendo por las dinámicas del desarrollo, del despojo, bueno, de cosas muy bárbaras, las enfermedades, las colonizaciones micro, y hay pueblos donde quedan pocas personas, 40 personas, lenguas que se han ido perdiendo con historias, con legados que somos también. Entonces esos modelos de desarrollo, esa manera desigual, esa inequidad, esa que es también cultural, que también es simbólica, es contra nuestra propia identidad y nuestra propia riqueza como seres, que tienen bagajes y posibilidades. Entonces el espejo representa pues que eso que es fractal, eso que es fractura, es dimensión, es arista, es posibilidad, es juntanza, es remiendo, es cicatriz, es territorio. Entonces por eso el mapa no solamente es la ruptura, sino lo que nos refleja, que nos puede mostrar muchas y múltiples imágenes de lo que somos y lo que no queremos ser, porque a veces nos duele mirarnos en un espejo que no queremos que nos refleje cosas pues que negamos, ¿no? Entonces es como, bueno, son muchos significados, pero el mapa de espejos nos ha acompañado no solo en Uramba, y de alguna manera pues todos fuimos personas y personajes, ¿no? Eso fue, digamos, lo más bonito de ahí. El personaje pues era el personaje que se deja habitar por la alegría pues como de estar juntos y de verse, más allá pues como de las personas concretas, es como ver esa dimensión pues como de la riqueza humana. Pudieran haber sido otros actores, pero era como la alegría de haber caminado juntos, porque pues de Victus yo escogí pues solamente algunos actores porque estaban cerca y porque de alguna manera para mí era importante seguir como caminando desde diferentes lugares, pero bueno, convergiendo como caminantes que están tratando de hablar de paz y de construir paz, haciendo cosas relacionadas con la historia de guerreros que tuvieron algunos, o los que somos civiles pues con la historia de defensores de la vida y de los derechos. Y nosotros queremos hablar de la reconciliación como una posibilidad de mirarnos, y muchas veces como de relativizar ese término, porque uno a veces no ha conciliado ni siquiera con la propia sombra. Entonces uno a veces no se puede reconciliar con el otro que uno ve como sombra, porque uno ni siquiera ha abrazado la propia, que se toca pues como con eso que uno niega. Entonces nosotros queríamos como hablar de la reconciliación de una manera más compleja, que implica verse, que implica ser consciente de que uno a veces no le gusta lo que ve y que a uno a veces le da la espalda, pero cuando uno asume, digamos, como reto la posibilidad de mirarse, uno puede aprender a tener conflictos con el otro sin odiarlo y sin romperlo y sin romperse. Entonces nosotros queríamos dar como con ese público en especial, pues queríamos mostrar que uno puede tener conflictos sin romperse y puede ser diverso pero armónico. No tiene que tener un gran entrenamiento para producir belleza, por eso yo conté, aunque no les gustó a algunos de ellos, porque uy, eso es como mostrar el cobre. Yo dije, no, hoy es la única vez que hemos ensayado y yo me paro, yo digamos soy alguien que trabaja muy desde la fractura y desde el margen, y pues a mí no me da vergüenza pues hablar de la fragilidad, y yo quería pues como mostrar pues que eso, lo mágico también era eso. Nosotros logramos un ensayo completo ese día antecitos de la función, y hubo cosas que no funcionaron en las luces y eso porque el pobre muchacho encargado de luces estaba aterrorizado porque no habíamos hecho un ensayo antes. Yo le dije, usted puede, usted es un duro, si quiere, yo incluso le dije, yo me salgo y que actúen ellos y yo le digo qué tiene que hacer. Y entonces los otros me dijeron, no se salga. Entonces yo dije, aquí le pusimos el guión, ve, aquí tiene que prender la luz. El tipo lo hizo perfecto, salvo que se le olvidó apagar la luz y ya, y no pasó nada. Ahí nos inventamos otra cosa, pero yo pienso que la vida es así. Pienso que lo interesante de esa obra es que la vida a veces es eso, que aunque uno quiere pues que perdure, no perdura,
digamos como forma, pero sí como intención, y puede, al igual que la vasija, con esa técnica japonesa, ver en esas cicatrices de las fracturas que se dan, pues nuevas posibilidades de contención y de acción, ¿no? Entonces la obra pienso que es algo potente, y pues hay gente con ganas, y pues podemos como proponer incluso ver cómo la montamos, enriqueciéndola. Yo creo que el arte es como un soporte ético, moral, que nos ayuda a poner la inmundicia, pues que nos habita afuera, y poder transformarla. Y el hecho de poder reconocerla, pues es lo que hace que no sea pues como la única opción, porque podemos saber que es una opción, y que puede ser la que decidamos en un momento en que no tengamos control, sobre lo que más primariamente pues nos lleva a actuar, ¿no? Haciendo daño de manera defensiva. Entonces en Uramba hay un momento en que nosotros decimos, cuando llega el actor que carga el mapa, que es el que ha representado también el muerto, el chivo expiatorio, la víctima sacrificada, esa persona llega cargando ese mapa tan pesado, y dice que es muy pesado y muy doloroso estar uno siempre en un país donde la respuesta es atacar, defenderse o huir. Y huir tiene que ver con la negación, pero también pues con la salvación a veces de la vida. Si no huyes, te pueden matar. Si no huyes, puedes verte enfrentado a tener que matar. Entonces a veces hay que huir, pero digamos, sabiendo que vas para alguna parte donde decides que no vas a sacar lo peor de ti, ni vas a dejar que otro te aplaste desde lo peor de él. Entonces es como la huida como una posibilidad como de, no de evasión ni de negación, sino digamos como de búsqueda de otra posibilidad de enraizar, y de buscar pues como terrenos propicios para florecer, que es como en lo que termina la obra. Florecer es posible cuando hay un abono y una posibilidad en una tierra, digamos, que hemos cultivado, pero a veces la vida se abre paso pues aún en medio del asfalto, que es un poco el flyer que hicimos, que es una figura de una persona, un croquis de una persona muerta, y las florecitas surgiendo pues como en el asfalto, porque la vida, digamos, y la memoria ayuda a dignificar y ayuda a transformar, y no simplemente es una memoria para ahondar y meter el dedo en la llaga y no poder sanar, sino una memoria, digamos, que ayuda a cicatrizar. La vida puede surgir, y es precisamente desde esa mirada que nosotros pues como que afrontamos el espejo, y somos capaces pues como de ver que, a pesar del miedo que da y de las ganas que da de darle espalda, el hecho de mirar pues nos puede ayudar a tomar decisiones distintas, a atacar, defendernos de manera agresiva o huir de manera cobarde. Entonces, claro, para mí pues todo el trabajo como investigadora, porque yo soy académica, ha sido entender, bueno, en este país el único consenso que se ha creado desde las instituciones y los medios ha sido el repudio frente a los crímenes de la guerrilla, entre ellos el secuestro, que es un crimen de lesa humanidad. Y durante muchos años el único hecho por el cual se podía salir a la calle a repudiar sin que uno lo cogieran a golpes los SMAT y le echaran gases lacrimógenos o agua o le gritaran vándalo, era salir a decir no más al secuestro. Y entonces eso pues ha sido parte pues como de un trayecto profundamente doloroso en un país donde parece normal que maten a alguien porque es de izquierda, pero si secuestran a alguien, la guerrilla, entonces uno también entra en el hecho de ser de izquierda a ser guerrillero dentro de esa lógica. Entonces uno es parte de ese enemigo secuestrador, asesino. Bueno, ese lenguaje con que se deconstruye, por ejemplo, la legitimidad de Petro como candidato, es que él fue guerrillero, y es como si él, por ser guerrillero, no fuera humano. Y cuando él habla, cuando todos dicen que fueron víctimas, y él dice que su mamá le tocó ir al exilio por amenazas de muerte, y bueno, y su familia, y que él fue torturado, y la gente se ríe en el público. Entonces hay alguien que dice, bueno, una cantidad de gente, que seguramente eso era público, entrenado, auribista. Yo creo que no necesariamente. En este país se ha asumido que el guerrillero no es persona, que hay personas que no son personas. Entonces esa deshumanización del otro genera pues como mucha ambigüedad a la hora de crear consensos éticos
frente a qué es lo que está mal, venga de donde venga el daño y sea quien sea la víctima. Entonces a mí eso me ha parecido pues como muy, digamos, a mí me partió en dos cuando yo supe, cuando yo cuento eso, fue pucha, de saber que fueron 2.443 personas antes que Manuel Cepeda, que era mi suegro. Y después empezar a indagar, pues porque uno pues veía televisión y veía las masacres, y me acuerdo las masacres y la época de los entierros de la UP y los 4 candidatos de los que hablé, y siempre hemos visto como sin rostro. Cuando ya empieza uno a ver los rostros y digamos a dimensionar lo que significan 500 personas, 1000 personas, el caso de los falsos positivos, que me parece pues como un hito muy importante porque es una actitud de repudio de la sociedad frente a personas que eran inocentes. Esa noción del inocente, de la víctima buena, de la víctima que no merecía esa muerte o ese hecho o ese trato, y la víctima que de alguna manera merece lo que le pasa. Entonces cuando la gente se ríe de que Petro lo torturaron, ahí está mostrándose el esperpento, se está mostrando el demonio, bueno, no me gusta esa palabra como religiosa, pero como la incapacidad de la empatía, porque aquí no hay un consenso ético frente a qué está bien y qué está mal, porque nos han desfigurado el alma colectiva, la ética, digamos, ciudadana, la capacidad de decir esto no puede pasar. Estas personas de pronto no piensan como yo, ni me caen bien, pero a nadie tienen por qué negarle el derecho al debido proceso y a defenderse y, digamos, a ser tratado con dignidad, que no quiere decir privilegios. Acá se confunde pues el trato digno con darle casa por cárcel a una persona que se robó el erario, bueno, que es lo público, que es el bien público. Y se minimizan ciertos daños porque se maximizan otros. Yo no digo que nada es más grave que nada en la guerra, digamos, todos los actos que se llaman de lesa humanidad lesionan la dignidad humana, venga de donde venga. Pero es más grave, y eso, digamos, es algo que toca posicionar en la academia, porque es que acá la gente piensa que usted es un mamerto porque usted dice que el crimen de Estado es más grave que el crimen de un crimen guerrillero. No, no es en términos como de comparación, en términos de como del impacto del daño, no, sino que es que el Estado es el garante de los derechos, y el Estado, en tanto garante de los derechos, no puede, digamos, refugiarse o irse por las ramas diciendo que como el grupo armado ilegal comete crímenes contra el derecho internacional humanitario, él puede violar los derechos humanos. Entonces es que, digamos, el espejo de un Estado criminal, asesino, que desaparece, que tira la piedra y esconde la mano, es una guerrilla asesina que secuestra, que bombardea, que es el espejo. No es una cosa, digamos, como de ver el monstruo afuera, ver la paja en el ojo ajeno y solo, digamos, dolerse por los muertos que son víctimas de la guerrilla. Y esa es mi pelea. A mí me duele cada muerto. Digamos, siempre me ha dolido cada muerto, por eso estoy en esto. Y me casé con alguien que era el hijo de un comunista, que era un partido, pues que sí, la construcción que yo había oído casi desde que tengo memoria era que los comunistas son malos, que comen niños, decía una persona pues de mi familia, una persona vieja, que los comunistas comen niños. Somos un país donde nosotros tenemos que ser capaces de entender que esto que ha pasado nos ha pasado a todos, que esto que les ha pasado a otros nos ha pasado a todos, que en un país donde secuestran todos somos vulnerables, que en un país donde no hay garantías porque no hay salud para todos, todos somos vulnerables, porque si se contagian los que no tienen posibilidad de ser atendidos, todos somos vulnerables, porque quien está en la calle porque no tiene otra opción es digamos, alguien pues que tiene derecho, digamos, a salir a buscar su comida, pero si usted está encerrado en su casa y sale y de pronto, sí, es como por lo menos, aunque sea por egoísmo, que la gente entienda que si hay inequidad, todos somos vulnerables. Ojalá no fuera por egoísmo, sino por empatía y por capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces, en ese sentido, pues yo tuve pues que hacer mucho esfuerzo para no sacar lo peor de mí, porque pues yo también al principio era como intolerante. Yo me acuerdo de una pelea que tuvimos en Victus, cuando uno de ellos dijo que el fusil era como su esposa. Yo le dije, ¿cómo así, cara de fusiles? Su esposa, no sé qué, como, porque el fusil era como su amor, era pues como lo que lo protegía. Y como que yo en ese momento no entendía, porque pues yo nunca había tenido un fusil y nunca en mi vida había dependido de un fusil, hasta que pude entender pues que no he tenido un fusil, pero he tenido una escolta, ¿no? Y pues no es mi esposo
pero digamos es como, pucha, yo tengo que entender muchas cosas y tengo también que aprender a ir sin escolta. He llevado demasiado tiempo y eso no es normal. Y nos interesa, bueno, una minga, una juntanza o otro nombre que pueda tener la puesta en escena de voluntades de gentes diversas que quieren verse en un espejo y reconocerse en un espejo múltiple, plural, multicultural y lleno de facetas que nos permiten crecer espiritualmente, pero también a través de acciones que reflejan un espíritu distinto al del odio, la negación y la guerra. Entonces, invitados a seguir tejiendo. Hay espacios que estamos trabajando desde hace rato, diversos, como el Costurero Kilómetros de Vida y de Memoria, que es un espacio que funciona semanalmente desde el año 2013. Nutrido, donde trabajamos narrativa testimonial, pero también teatro, teatro imagen, teatro foro, y el performance Memoria Manos a la Obra, que es como el que dio luz en parte también a Uramba. Uramba es un hijito de Victus, como una gran producción pues como de sentido, desde muchas diversidades que antes no se habían tocado, y el Costurero y el performance es una apuesta, digamos, de tejer, remendar, destejer y volver a plantearse la idea de la juntanza a través de acciones concretas, estéticas, políticas, jurídicas y simbólicas.